Hola, mi nombre es Karen Valeta y debemos de saber que Gabo en realidad se llamaba Gabriel José de la Concordia García Márquez. Él nació el 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana, un domingo, como él decía en sus memorias. Cuando él nació, sus padres lo dejaron en casa de sus abuelos en Aracataca. Sus padres se fueron a vivir a Barranquilla y estando con sus abuelos le inculcaron mucho el estudio. Sus abuelos fueron una de sus grandes influencias al momento de él escribir. A él le gustaba que lo reconocieran como Gabo o Gabito en sus familias y amigos. Cuando él tenía 8 años, su abuelo murió. Gabo le decía Papelo y a su abuela le decía Mima. Cuando murió, él decidió irse a vivir con sus padres a Barranquilla. Cuando llegó a Barranquilla, sus padres decidieron que tenía que comenzar sus estudios en la secundaria. Lo internaron en la escuela jesuita San José, hoy llamada Instituto San José. Estando en Barranquilla, el gobierno le otorgó una beca para estudiar en el Liceo Nacional de Zipaquirá. Ahí terminó su secundaria y se graduó en 1947. Y ahí fue donde decidió estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Estudiando a mediados del segundo semestre, llegó el Bogotazo. Quemaron la pensión en donde él estaba y le tocó irse para Cartagena. Ahí terminó el segundo semestre de Derecho en la Universidad de Cartagena. Pero en la Universidad de Cartagena se dio cuenta de que su pasión era el periodismo y comenzó a trabajar en el Universal. Fue donde publicó sus primeros... Gabo fallece el 17 de abril del 2014, un jueves. Acá les voy a hablar de lo que marcó un poquito la vida de Gabriel García Márquez en México. Él llegó principalmente en 1961, el 2 de julio, casualmente el día que el famoso periodista estadounidense Ernest Hemingway se quitó la vida. Una vez llegaron allí, su hijo Rodrigo trabajó como editor, pero lamentablemente su trabajo allí no le fue bien y continuó como redactor en la agencia Walter Thompson y guionista de cine, en el cual sí le favoreció. Hubo un tiempo en el que la escasez de esta familia fue muy fuerte económicamente y lo que es a Mercedes, la mujer de Gabriel García Márquez, le tocó pedir plata prestada, le tocó hacer fiados. Fue bastante fuerte esta experiencia, pero gracias al apoyo de su familia, conocidos, amigos, etcétera, pues lograron subsistir a todo eso. 18 meses después, Gabriel García Márquez termina su libro 100 años de soledad, el cual envió a la editorial sudamericana de Buenos Aires, la cual aceptaron inmediatamente. Fue el que le dio gran reconocimiento, el que le hizo ganar su premio Nobel a los 40 años. 100 años de soledad, este libro tuvo tanto éxito que fue traducido a 30 idiomas. Fue lo que le dio el reconocimiento mundial a nuestro querido Gabriel García Márquez lo consideraban como el padre del realismo mágico. En todas sus entrevistas y en todos los documentales que él ha realizado, expresa como esa pasión por la realidad. Él dice que él lo que tiene que expresar es la realidad para poder concientizar a las personas desde su punto de vista. Su madre era Luisa Santiago Márquez y el papá de su madre se llamaba Nicolás Márquez. Era el coronel y veterano de la batalla de los 1000 días. A Gabriel García Márquez lo denominaban como el padre del realismo. En cada una de las entrevistas que le hacían, él expresaba como su pasión por el realismo, ya que no hay que dejar atrás nunca esos temas sociales a partir del punto de vista de él. Su madre se llamaba Luisa Santiago Márquez y su padre era el coronel Nicolás Márquez, el cual era veterano de la guerra de los 1000 días. Y este tema es muy importante. Gabriel García Márquez se inspiró en su primera apropiación en su abuelo, ya que trata esos temas como tan reales. Además de esto, Gabriel García Márquez era muy apasionado por el periodismo y siempre decía que el periodismo era como cuentos llenos de realidad y por eso lo consideraba una literatura. Por este problema tuvo pleitos con otros periodistas porque no estaban de acuerdo con él. Decían que no les parecía, incluso a veces juzgaban su misma carrera, su propia carrera. Entonces esto era como un tema muy complejo para él y lo defendía demasiado. Gabriel García Márquez nos dice que ninguna ficción es totalmente inventada. Él decía que cada ficción tenía varias partes de realidad totalmente elaboradas por el escritor. Bueno, por otro lado, también hablamos de un dato como curioso, por decirlo así. Resulta que nosotros, los lectores de Gabriel García Márquez, nos damos cuenta de que en cada una de sus novelas o de sus libros, él empieza como por el boom del cuento al principio.
O sea, la parte interesante del cuento siempre la cuenta al comienzo de la historia. ¿Y esto por qué? En una entrevista decía que él como lector nunca se podía quedar como con las ganas de saber qué es lo que pasa, sino que él se cogía el libro y buscaba hasta que encontraba como la problemática y el tema central. Entonces él no quería que pasara lo mismo con los libros de él. Por eso mismo era que ponía la problemática al principio, para que uno le quedara la curiosidad de estar mirando el desenlace del por qué él comienza. También nombraremos algunos de los grandes reconocimientos que tuvo García Márquez, pues debido a su manera de escribir y su tipo de literatura. Uno de sus premios más importantes fue el Premio Nobel de la Literatura en 1982. El Premio Nobel de la Literatura es uno de los 5 señalados en el testamento del filántropo sueco Alfred Nobel, y este premio se le entregaba a cada escritor que hubiera producido en el campo de la literatura la obra más destacada en la dirección ideal. Por otro lado, tenemos el premio Commonwealth, dado a García Márquez en 1980. Otro de sus grandes reconocimientos fue el premio Rómulo Gallegos en 1972 por su libro 100 años de soledad. Este mismo año, en 1972, García Márquez recibió el premio Neustadt de literatura. En el año 1969 se le otorgó el premio a Mejor Libro del Extranjero por 100 años de soledad. Uno de los más grandes del siglo XX, el novelista, periodista y ganador del premio Nobel, patentó, si es que no creo, este género narrativo, el realismo mágico. Macondo, cuyo pueblo, donde sus mapas y sus descripciones han llegado a sugerir que se trata del pueblo natal de Gabriel García Márquez. Macondo, de García Márquez, es un referente del realismo mágico. Por otra parte, más realista, pero no dejando de ser mágico, tenemos estos grandes pueblos, inspiración del premio Nobel. Aracataca, cuna de nacimiento de García Márquez y plaza y referencia para muchas de sus historias. En el pueblo donde todo puede pasar. Ciénaga Magdalena, pueblo e historia para 100 años de soledad. Río Magdalena, escenario infaltable en muchas de sus historias, lugar en donde se daba mucho el amor, el desamor, el olvido, la esperanza e incluso la violencia en muchas de sus historias. Riohacha, lugar de sus raíces, lugar donde se dio un punto clave en el desarrollo de la familia Buendía. Hola, ¿sabías que Gabriel García Márquez le cogió amor a la escritura gracias a que él se leyó Metamorfosis de Kafka? Él era de las personas que decía que para escribir no necesitaba mucha rapidez, sino ser concisos. Entonces, Años de soledad fue escrito durante 18 años. Crónicas de una muerte anunciada fue escrita durante 30 años y El otoño del patriarca fue escrita durante 17 años. Gabriel García Márquez decía que la escritura eran como los vinos, entre más viejos iban mejorando. Cuando Gabriel García Márquez tuvo la recaída fue en el momento en el que él decidió terminar las obras que ya había escrito porque él decía que debían ser publicadas. En este momento fue cuando él se alejó de todos sus amigos y se encerró en su cuarto a solo escribir y escribir cada una de ellas. En cuanto al amor, Gabriel García Márquez conoció a quien iba a ser su esposa a los 9 años, le pidió matrimonio a los 14 años y se casaron a los 26 años. Y esto fue todo sobre las curiosidades de Gabo. Y esto fue todo de sus aventuras con Gabo.